El polvo del camino se adhería a su vestido, como una segunda piel, un sudario terrenal para la joven que había muerto en Boston y la que esperaba nacer en Nuevo México. Elara, con solo 20 años, aferraba en su bolsillo una carta arrugada. El contrato que había sellado su destino a un hombre cuyo nombre, Silas Blackwood, era sinónimo de poder y tierra. Cada sacudida de la diligencia durante semanas la había vaciado un poco más, dejando solo una cáscara de miedo y una minúscula brasa de esperanza. Huía de los golpes sordos y el hambre del orfanato, un pasado que la había enseñado a ser invisible. Ahora anhelaba ser vista, pero temía el precio de esa visibilidad. El ser reclamada como una yegua de cría o una parcela más de terreno árido en la diligencia se detuvo con una sacudida final que la arrojó contra el marco de la ventana. El conductor, un hombre cuyo aliento apestaba a whisky barato y apatía, señaló con un gesto vago hacia una silueta solitaria contra el crepúsculo. «Ahí es», gruñó, sin molestarse en ayudarla a bajar el baúl. Pero no era la opulenta hacienda que las cartas prometían, sino una humilde cabaña de adobe que parecía haber brotado de la misma tierra seca que la rodeaba. El silencio era absoluto, profundo, una entidad viva que contrastaba con el estruendo de la ciudad que había dejado atrás. Si esta historia de un comienzo incierto resuena contigo, considera suscribirte. Nos ayuda a seguir dando voz a quienes fueron silenciados por el olvido y la indiferencia. La puerta de madera, desgastada por el sol y el viento, se abrió con un lento quejido, revelando a un hombre que no era en absoluto el rico terrateniente. Jonás era una figura tallada por la austeridad del desierto. Su mirada, cansada y profunda, parecía contener la vasta soledad de la llanura. Sus manos, grandes y curtidas por el trabajo, colgaban a sus costados con una quietud que denotaba una fuerza contenida. No había en él la arrogancia del poder, sino el peso de una pérdida insondable. El terror y el agotamiento en el rostro de Elara se encontraron con su silencio, y en ese instante el error del cochero se convirtió en una encrucijada existencial. Para ambos, un nudo de tensión emocional que ninguno de los dos sabía cómo desatar congelada en el umbral. Elara sentía el peso de su pequeño bolso como un ancla que la fijaba a ese instante de pavorosa incertidumbre. Su mente, un torbellino de imágenes, trataba de reconciliar la promesa de opulencia con la cruda realidad de esa cabaña solitaria. La carta en su bolsillo, antes un pasaporte hacia la salvación, ahora se sentía como una burla cruel, un trozo de papel inútil que la había conducido a un destino equivocado. Los recuerdos del orfanato, de las noches heladas y el hambre constante, la asaltaron con una claridad dolorosa. Había cambiado una jaula por otra, solo que ésta era más silenciosa, más aislada, y custodiada por un hombre cuyo rostro era un mapa de tristezas que no podía leer. Jonás comprendió la situación sin necesidad de palabras. En el agotamiento y el pavor de la joven, vio el sello invisible de Silas Blackwood, un hombre cuya reputación era tan vasta y oscura como la noche del desierto. Sabía quién era Blackwood, un cacique feudal que coleccionaba tierras, ganado y, según los rumores, esposas, tratándolos a todos con la misma y despiadada indiferencia de un propietario. El nombre de Blackwood flotaba en el aire denso entre ellos, una amenaza no pronunciada pero tangible que definía la cruda elección a la que se enfrentaba. Enviar a esta criatura temblorosa hacia la hacienda de Blackwood no era simplemente corregir un error, era entregarla a una bestia conocida por devorar todo lo que tocaba. La idea de guiarla hacia el rancho de Blackwood le revolvió el estómago. Era como empujar a un cordero asustado directamente a las fauces del lobo. A la mente de Jonás acudieron los susurros que recorrían el territorio como el viento entre los cañones. Historias
sobre la primera esposa de Blackwood, una mujer de espíritu vivaz que simplemente se había desvanecido, su memoria tragada por la tierra implacable. Vio un reflejo de esa misma fragilidad en los ojos abiertos y aterrorizados de Ilara, un eco de una tragedia pasada que sentía el deber de impedir que se repitiera. Un destello de algo más que simple cansancio cruzó su rostro. Era un instinto protector que él creía haber enterrado junto con su propia familia, en lugar de señalar el camino correcto, de pronunciar las palabras que la enviarían a su cruel destino. Tomó una decisión impulsiva, un acto de rebelión silenciosa contra la brutalidad del mundo. Se hizo a un lado, abriendo la puerta de par en par en un gesto que era a la vez una invitación y un santuario. No hubo sonrisas, no hubo promesas, solo el ofrecimiento de un espacio seguro, una tregua momentánea del destino que la aguardaba, a solo unas millas de distancia. Para un hombre que había renunciado al mundo, invitar a una extraña a su reclusión era un acto tan desconcertante para él como para ella, un desafío a la soledad que se había autoimpuesto como penitencia. Anne, con un movimiento de cabeza, le indicó que entrara. El interior de la cabaña era tan austero como su dueño, en una habitación escasamente amueblada, con una mesa de madera maciza, 2 sillas desparejas y una chimenea donde las brasas aún brillaban débilmente. El aire olía a humo de leña, hierbas secas y a una soledad casi palpable. Para Ilara, que había preparado su mente para la opulencia o el desprecio inmediato, este ofrecimiento humilde y silencioso era profundamente desconcertante. Era un acto de compasión tan inesperado, tan desprovisto de segundas intenciones aparentes, que lo sintió casi como una trampa, pues la bondad era una moneda con la que no estaba familiarizada, y cuyo costo siempre había sido demasiado alto. Jonás colocó un cuenco de estofado caliente y un vaso de agua sobre la mesa. No la observó comer. En cambio, le dio la espalda para atizar el fuego, otorgándole una pequeña pero significativa medida de privacidad, un respeto que la desarmó por completo. Había sido observada, juzgada, comprada y vendida, pero nunca antes simplemente se le había dado espacio para existir sin la carga de una mirada evaluadora. El calor del guiso comenzó a derretir el hielo que se había instalado en sus venas, un calor que iba más allá de lo físico, nutriendo una parte de ella que había estado muerta de hambre durante años. Ilara comía despacio, asimilando el gesto junto con el alimento. Sus ojos examinaban cada rincón del pequeño espacio mientras comía. Era el hogar de un hombre, funcional, sin adornos ni suavidad, y sin embargo, se sentía más seguro que cualquier lugar que hubiera conocido. El silencio ya no era simplemente la ausencia de ruido. Se había convertido en un escudo protector, un manto que la envolvía y la aislaba del mundo exterior. Afuera, el viento del desierto aullaba su canción lúgubre, un recordatorio constante de la naturaleza vasta e indiferente que la rodeaba, y, más cerca, del hombre poderoso y cruel que, en ese mismo momento, seguramente esperaba la llegada de la propiedad que había comprado por correo, sin saber que el destino la había desviado más tarde, cuando los platos estuvieron limpios y el fuego crepitaba con renovado vigor. Jonás le señaló una pequeña habitación contigua. Dentro había un catre sencillo con una manta limpia y remendada. Su habitación, pareció decir el gesto. La idea de tener un espacio propio, aunque fuera por una sola noche, con una puerta que podía cerrar, era un lujo que nunca habría podido concebir. Era una clara línea de demarcación. Él no la estaba reclamando, la estaba albergando. El peso del contrato matrimonial con Blackwood, que había sentido como una soga al cuello, se aflojó un poco, permitiéndole respirar por primera vez. En Díaz-San, al cerrar la puerta, el suave clic del pestillo resonó en el silencio de la noche como un veredicto. Ilara se apoyó contra la madera áspera, sintiendo por primera vez en su vida una barrera física y tangible
entre ella y las implacables demandas del mundo. El viaje en la diligencia había terminado, pero una travesía diferente, mucho más incierta y peligrosa, acababa de comenzar. En la oscuridad de esa pequeña habitación, ya no era la novia por correspondencia, ni la propiedad de un ranchero. Era una invitada en la casa de un extraño, un guardián silencioso cuyos motivos seguían siendo un profundo misterio. Una pregunta suspendida en el vasto silencio del desierto de Nuevo México. Si has sentido alguna vez el alivio de encontrar un refugio inesperado, considera unirte a nuestro canal. Nos da la fuerza para seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Los primeros días transcurrieron en un silencio tan denso que parecía tener peso y textura. El ara se movía por la cabaña con la cautela de un animal herido, esperando a cada instante la explosión de ira o la exigencia que nunca llegaba. El miedo, su compañero constante durante toda su vida, comenzó a ceder lentamente, reemplazado por una curiosidad observadora. Aprendió el ritmo de Jonás a través de sus rutinas, el cuidado metódico de su pequeño huerto al amanecer, las horas dedicadas a reparar herramientas con una paciencia infinita, y los largos momentos en que se quedaba de pie, mirando el horizonte como si esperara a alguien que nunca regresaría. El silencio entre ellos no era vacío, sino un lenguaje en sí mismo, lleno de preguntas no formuladas y respuestas contenidas al principio. El ara se sentía como un fantasma, una presencia que no pertenecía a ese lugar, pero la inacción era una jaula en sí misma, y pronto sintió la necesidad de imponer un orden en su pequeña porción de caos. Comenzó por limpiar, barriendo el polvo acumulado en los rincones, doblando las mantas con esmero, convirtiendo la cabaña no solo en un refugio, sino en un hogar temporal. Era un intento de reclamar una pizca de control sobre su propia existencia, de dejar una marca, por sutil que fuera. Jonás observaba sus esfuerzos por el rabillo del ojo, sin aprobar ni desaprobar, simplemente permitiéndole ser. Esta neutralidad era una forma de respeto que ella nunca había conocido, un permiso tácito para ocupar un espacio en el mundo. Descubrió una pequeña repisa con un puñado de libros, sus lomos gastados por el uso. Había una Biblia, un manual de agricultura y un tomo de Shakespeare. Comenzó a leer por las noches, a la luz del fuego, las palabras transportándola lejos del miedo y la incertidumbre. El entorno que al principio la había aterrorizado, ahora comenzaba a revelarle su austera belleza. El desierto, en su inmensidad vacía, reflejaba su propio sentimiento de pérdida, pero también su capacidad de resiliencia. La tierra Sekawai, agrietada, que aún así lograba dar vida a las plantas del huerto de Jonás, se convirtió en un espejo de su propia capacidad para florecer en las condiciones más adversas, un testamento de la vida que se aferra obstinadamente a existir. En un día, mientras trabajaba a su lado en el huerto, él le enseñó a distinguir las hierbas medicinales de las malezas. Sus manos callosas rozaron las suyas al señalar una planta, un contacto fugaz pero cargado de una electricidad inesperada. No intercambiaron palabras, solo una mirada que duró un segundo más de lo necesario. En ese breve instante se estableció una conexión, un puente invisible construido sobre el abismo de sus respectivos silencios. La confianza, una planta frágil y delicada, comenzó a echar raíces en el terreno de su soledad compartida. El trabajo conjunto, la sincronía de sus movimientos al sembrar y regar, se convirtió en su forma de diálogo, una comunicación más profunda y sincera que cualquier conversación. Poco a poco, el ara empezó a sentirse menos como una prisionera y más como una participante en esa vida solitaria. Aprendió a amasar pan, a remendar ropa, a leer las señales del cielo para predecir la lluvia. Cada nueva habilidad era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad, una que no estaba definida por su pasado en el orfanato, ni por
su futuro como esposa de un hombre cruel. Jonás le cedió estas tareas sin una palabra, reconociendo su necesidad de propósito. Su presencia silenciosa y constante se convirtió en un ancla, permitiéndole explorar los contornos de su propia fuerza, sin miedo al juicio o a la represalia. Un lujo que nunca antes había tenido en la rutina diaria, se convirtió en un bálsamo que calmaba las heridas de su alma. El amanecer traía consigo el trabajo en el huerto, un esfuerzo compartido que los unía en un ritmo de siembra y cosecha. Las tardes estaban dedicadas a las tareas del hogar. Un silencio cómodo que llenaba la cabaña mientras ella leía o cosía, y él reparaba correas de cuero o afilaba sus herramientas. En estas horas tranquilas, el ara comenzó a observar los pequeños detalles de su protector, a la forma en que el sol había marcado líneas profundas alrededor de sus ojos, la suavidad con la que trataba las plantas, la tristeza lejana que a veces velaba su mirada cuando pensaba que ella no lo veía en una noche, mientras una tormenta azotaba la cabaña con furia. Un trueno particularmente violento la hizo gritar. El sonido la transportó de vuelta a un oscuro sótano en Boston, a la voz airada del director del orfanato, al eco de un golpe. Se acurrucó en el suelo temblando incontrolablemente, reviviendo un trauma que creía haber dejado atrás. El terror era tan real y paralizante como lo había sido años antes, una prueba de que las cadenas del pasado eran más difíciles de romper que las paredes de un edificio. Jonás no se acercó, no la tocó, simplemente avivó el fuego, haciendo que la luz danzara en las paredes y ahuyentara las sombras. Su reacción no fue de lástima, sino de una quieta comprensión. Se sentó en la silla opuesta, manteniendo una vigilia silenciosa hasta que los temblores de Hilara cesaron y su respiración volvió a la normalidad. No hizo preguntas, no ofreció palabras vacías de consuelo. Su presencia era suficiente, un faro de calma en medio de su tormenta interior. Este gesto, esta forma de compasión silenciosa, fue más sanador que cualquier disculpa o explicación. Le enseñó que la vulnerabilidad no tenía por qué ser una invitación a más dolor, que podía ser recibida con una dignidad silenciosa que la validaba en lugar de disminuirla. Se sintió vista en su momento más oscuro. Con el tiempo, el ara comenzó a reconstruir su historia, no con palabras, sino con acciones. Su forma de caminar adquirió una nueva firmeza. Su mirada ya no era huidiza, sino directa. Empezó a leer los libros en voz alta por las noches, su voz llenando el silencio que antes la había intimidado. Shakespeare le dio palabras para la tragedia y la resiliencia, la Biblia para la fe y el perdón. Jonás escuchaba, su rostro impasible, pero ella sabía que él la oía. Era una forma de contarle su propia historia, de mostrarle las piezas rotas de su pasado a través de las historias de otros. Encontrando en la literatura un refugio y un espejo para su alma, fue en uno de esos libros, un viejo tomo de poemas, de Emily Dickinson, donde encontró un pasaje que se clavó en su corazón. A la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma. La frase le dio un nombre a ese sentimiento que había comenzado a crecer en su pecho, una sensación frágil pero persistente de que un futuro diferente era posible. Si crees en el poder de la compasión y en cómo un simple gesto puede cambiar una vida, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir sacando a la luz historias que, como la de Lara, nos recuerdan la fuerza del espíritu humano en un día. Mientras remendaba una de las camisas viejas de Jonás, sus dedos encontraron un objeto duro en un bolsillo interior. Con curiosidad, lo sacó a la luz. Era un pequeño pájaro de madera, tallado con una habilidad y un amor evidentes, sus alas extendidas como si estuviera a punto de echar a volar. Era claramente el juguete de un niño. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. El silencio de Jonás no era solo soledad, era
luto. La familia que había perdido en la epidemia, de la que hablaban los rumores del territorio, no era una abstracción, era real. Y este pequeño pájaro era su fantasma, la presa de sus emociones, contenida durante tanto tiempo. Finalmente se rompió. El ara se sentó en el suelo de la cabaña, con el pajarito de madera en la mano, y lloró. Lloró por la niña, asustada que había llegado a esa puerta, por los años de abuso en el orfanato, por la humillación de ser vendida como una mercancía. Pero también lloró por Jonás, por la esposa y el hijo que había perdido, por la inmensa carga de dolor que llevaba en su silencio. Sus lágrimas no eran solo por su propia tragedia, sino por la de él. Un torrente de empatía que unió sus dos soledades en una sola. Jonás la encontró así, rota y vulnerable en el suelo. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontraron los suyos, y le mostró el pajarito de madera. No hubo necesidad de explicaciones. Él se arrodilló lentamente frente a ella, con una delicadeza que contradecía sus manos ásperas. Tomó el juguete y lo sostuvo en su palma. Una única lágrima rodó por su mejilla curtida, un río solitario en el desierto de su rostro. Fue la primera vez que el ara lo vio mostrar una emoción tan cruda, un momento de vulnerabilidad compartida que lo cambió todo entre ellos en esa noche. El silencio en la cabaña era diferente, ya no estaba lleno de tensión o incertidumbre, sino de una comprensión mutua, de un duelo compartido. El ara se dio cuenta de que Jonás no solo la había salvado de Silas Blackwood, la había salvado de su propio pasado, dándole el espacio y la seguridad para enfrentar a sus demonios. Al protegerla a ella, él también había encontrado una forma de redimirse, de cuidar a alguien, cuando antes había fallado en proteger. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no eran solo un protector y una protegida. El colapso emocional de el ara no la dejó más débil, sino extrañamente fortalecida. La catarsis de su llanto había limpiado una herida profunda, dejando en su lugar una cicatriz de resiliencia. Se dio cuenta de que su supervivencia ya no dependía de la compasión de Jonás o de la crueldad de Blackwood. Dependía de sí misma, de la mujer que estaba descubriendo que podía ser. La revelación sobre el pasado de Jonás le dio un nuevo propósito. No solo quería sobrevivir, Quaria Lucar, luchar por su propia libertad y por la paz de aquel hombre que le había mostrado que la bondad podía existir en los lugares más desolados. Al día siguiente, cuando el sol se levantaba sobre el desierto, el ara salió de la cabaña. Helio era fresco y limpio, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera llevado consigo la vieja piel del mundo. Miró la vasta extensión de tierra no con miedo, sino con un nuevo sentido de pertenencia. Esta tierra, que había sido testigo de tanto dolor, tanto el suyo como el de Jonás, también sería el escenario de su renacimiento. La joven sumisa que había llegado en la diligencia había muerto definitivamente. En su lugar estaba una mujer que había mirado su propio dolor y el de otro a los ojos, y había decidido no apartar la vista. La paz, tan trabajosamente construida, se hizo añicos una mañana polvorienta con la llegada de dos jinetes. Uno era el sheriff local, un hombre cuya estrella en el pecho estaba tan oxidada como su brújula moral. El otro, un matón con la marca de Silas Blackwood en su mirada cruel. No llegaron con preguntas, sino con la certeza arrogante de quienes sirven a un poder incontestable. Se detuvieron frente a la cabaña, sus caballos piafando nerviosamente, y el mundo que el ara y Jonás habían creado en su aislamiento se encogió hasta volverse un punto vulnerable en el mapa. La ley de los hombres, corrupta y brutal, había llegado finalmente para reclamar lo que consideraba su propiedad, rompiendo el silencio con el ruido metálico de las espuelas y las armas. «¡Salga, Jonás!», gritó el sheriff, su voz untada de una falsa autoridad.
Sabemos que la tiene ahí. El señor Blackwood está preocupado por su prometida. Ha enviado a por ella. El discurso enmarcaba a Jonás como un secuestrador y a Elara como una damisela indefensa, una narrativa simple y conveniente que borraba toda su agencia. El sheriff blandió una copia del contrato matrimonial como si fuera un arma, el papel que la convertía legalmente en un objeto, una cadena forjada en Boston y enviada para aprisionarla en Nuevo México. La mirada del oficial no se detuvo en ella como persona, sino que la atravesó, catalogándola como un bien que debía ser recuperado y devuelto a su legítimo dueño. Elara sintió un frío glacial recorrer su espalda. Miró el rostro complaciente del sheriff, luego la figura silenciosa y sólida de Jonás a su lado. El dilema era brutal y absoluto. Huir era imposible. El desierto los tragaría o los hombres de Blackwood los cazarían. Someterse significaba la aniquilación de la mujer que acababa de nacer, un regreso a una jaula, aunque fuera dorada, donde su voz volvería a ser silenciada. Luchar parecía un suicidio. Dos almas solitarias contra el poder de un cacique que era dueño de la tierra. La ley, el peso de la elección, la oprimía. Una prueba final que decidiría no solo su futuro, sino su propia alma. Alman Jonás no le dijo qué hacer. No le ofreció un plan ni una estrategia. Simplemente se mantuvo a su lado. Su presencia, un ancla en la tormenta. Una promesa silenciosa de que no estaría sola en su decisión, fuera cual fuera. Entró brevemente en la cabaña y salió con su vieja escopeta, sosteniéndola con una naturalidad que hablaba de un pasado violento. No la apuntó como un agresor, sino que la sostuvo como un guardián, listo para defender hasta la muerte la elección que ella estaba a punto de hacer. Su lealtad no era hacia una causa, sino hacia la persona en que ella se había convertido bajo su techo. Un juramento tácito sellado con silencios y estofado compartido. Fue entonces cuando la transformación de Elara se completó. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Jonás y los hombres a caballo. El nudo de miedo en su estómago seguía allí, pero ahora ardía junto a él una llama de justa ira. En una mano sostenía la carta del contrato matrimonial, trozo de papel que se suponía que debía definir toda su vida. Lo miró con una claridad asombrosa, viendo no una promesa de seguridad, sino la escritura de su propia esclavitud, y se dio cuenta de que ese contrato estaba basado en una mentira fundamental. La mujer cuyo nombre estaba en él ya no existía. Había muerto en algún lugar del camino, entre el polvo y la compasión. Esa mujer a la que buscan ya no está aquí, dijo Elara, su voz sorprendentemente firme, resonando en el aire tenso. No gritó, no suplicó, habló con la calma de una convicción inquebrantable, una autoridad que emanaba de su interior. Yo no soy propiedad de nadie. Ese contrato es nulo, porque la persona que lo aceptó era una niña asustada que ya no existe. Dirigió su mirada directamente al sheriff, desafiándolo no con fuerza física, sino con la fuerza moral de su verdad. Sus palabras eran su arma, y con ellas reclamó su identidad, su nombre y su derecho a elegir su propio destino ante los ojos atónitos de sus captores. El sheriff, desconcertado por esa inesperada muestra de desafío por parte de lo que consideraba una mercancía dócil, desmontó con un gruñido de furia. «No tienes elección, muchacha», espetó, avanzando para tomarla por el brazo. En ese instante, Jonás levantó la escopeta. El doble clic de los martillos al amartillarse, un sonido mortal en el silencio. Pero Elara levantó una mano ditini en dolos. Ambos con la otra mano tomó el contrato matrimonial y con un movimiento deliberado y firme lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rasgado fue más potente que un disparo, un acto final de liberación que declaró su independencia de forma irrevocable. El sheriff se detuvo, su mano a medio camino.
La situación había cambiado. No se enfrentaba a un simple secuestrador y a una víctima asustada, sino a dos personas unidas por una determinación de acero, dispuestas a morir en esa pequeña parcela de tierra antes que ceder. La resolución de la historia queda suspendida en ese instante de tensión, en ese enfrentamiento en el corazón del desierto. No sabemos si la violencia estalló o si la cobardía del sheriff prevaleció, pero el resultado más importante ya se había producido. El Ara había reclamado su dignidad. Su futuro era incierto, un lienzo en blanco, pero por primera vez era su John C. Has llegado hasta aquí. Suscríbete. Tu presencia mantiene vivas historias que, como esta, estuvieron a punto de perderse para siempre.